Tengo una hija que desde los 3 años empezó a hablar de sus vidas pasadas con un detalle muy profundo, imágenes, nombres, con incluso expresaba dolor. Al hablar de sus hijos, me preguntaba si algún día volvería a verlos. En relación con la supraconsciencia, ¿los niños pueden acceder a algún tipo de información profunda que los adultos vamos perdiendo con el tiempo? Aquí tienen un caso realísimo, que conscientemente es mucho más frecuente el recordar hechos de vidas pasadas en niños que en personas adultas. Esto insiste mucho Jan Stevenson. ¿Por qué? Pues porque lo que les he dicho antes, no educamos, formamos. Y lo que hacemos es inculcarles las normas del ego. Y el ego tapa la supraconsciencia. Y quien tiene la capacidad de recordar vidas pasadas es la supraconsciencia, no es la conciencia. Entonces, si eliminamos la supraconsciencia, la gente perdemos la idea de vidas pasadas. Un niño es pura supraconsciencia, es un Dios un niñito, es solo espontaneidad, naturalidad, bondad, no tienen maldad. Son arquetipos puros porque es una supraconsciencia que se ha puesto en un cuerpo para hacer un camino. Pero entonces lo coge la humanidad y le empieza a meter el ego por todas partes. Y lo que hace es esconderle la supraconsciencia. Por esto en los niños es más frecuente la existencia o la evidencia de las reencarnaciones anteriores, es decir, de vidas pasadas. Usted tiene una niñita muy evolucionada, es decir, espiritualmente es una personita es una supraconsciencia muy evolucionada. Esta persona conscientemente puede contactar con su supraconsciencia de manera espontánea. Y la supraconsciencia hemos dicho que solo tiene un tiempo, el momento actual, el presente, la hora. Se acordará de sus vidas pasadas, se acordará de todo y lo que pasará dentro de siglos, porque lo puede hacer todo, solo hay el momento presente, la hora, el momento actual. Lo que sí le aconsejo, tengan cuidado. Primero, no la maltraten nunca por esto. Es muy frecuente que los papás digan, esto son tonterías, y le dan un cachete, esto se ve claro. Es frecuentísimo que lo hagan. No lo hagan, esto es verdad lo que le dice su niña. Es verdad lo que dice. Intenten suavizarlo. Tampoco le expliquen la realidad porque a la edad, depende de la edad, no lo entenderá. Cuando sea mayor y vaya adquiriendo más cultura de la concepción existencial del ser humano, lo entenderá perfectamente. Pero sobre todo no la traumaticen. La pueden traumatizar con esto. Trátenla con mucho cariño, mucha comprensión. Acepten esto. Y díganle que es posible, son cosas que pasan al ser humano y que cada ser humano pues, le puede pasar estas vivencias. Y a medida que vaya haciéndose mayor, le van explicando más la realidad estructural del ser humano para que entienda lo que es la reencarnación. Pero sobre todo, cuidado que muchos padres, por desconocimiento, esto es motivo de traumatizar a sus hijos. Su hija está viviendo realidades, son vidas pasadas. Mire si hay casos que existe lo que se llama la xenoglosia. ¿Saben qué es la xenoglosia? Niños, caso descrito por Jan Stevenson, un niño que se va a un país raro. Los padres, pero ¿por qué quieres ir? Quería ir. Amigos de Jan Stevenson. Y Jan Stevenson, este psiquiatra, fue con él. Y llegó a este país. Y dijo, aquí había una ferretería, una panadería y tal. Dice, hombre, pero si hay edificios de cristal. Y Jan Stevenson les dijo, vamos al ayuntamiento. Y fue al ayuntamiento y hacía 200, 300 años. Había lo que el niño dijo. Es el déjà vu. ¿Han oído hablar del déjà vu? Y salen del ayuntamiento y este niño se pone a hablar la lengua de aquel país que nunca había estudiado. Esto se llama xenoglosia. Es una realidad clínica aceptada científicamente y le han dado un nombre y todo. Fíjense si es cierto. Por lo tanto, tenga mucho cuidado con su niña. Lo que dice su niña es cierto.